CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es viernes 18 de noviembre de 2011. Es un gusto que nos acompañe, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensaaráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25. Con nuestro invitado este viernes hablaremos del resultado de la prueba de aptitudes y aprendizaje PAES, de formación docente y de reforma educativa. Un caso ejemplarizante, el Instituto de Santa Elena, que fue el que obtuvo la mayor puntuación con 8.19, arriba del promedio nacional desde luego, y en el caso de los institutos privados, el salvadoreño inglés con 8.60. Bueno, vamos a hablar de estos temas. Está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Badía Serra, él es el viceministro de Educación de nuestro país. Viceministro, un gusto, bienvenido. ¿Cómo está, William? Muy bien. Un gusto saludarlo. Bueno, es un gusto que nos acompañe, viceministro. Bueno, la semana ha estado marcada en el tema educativo justamente por los resultados de la prueba PAES. Es 4.85, ¿no? Es el promedio de la prueba a nivel nacional. Correcto, sí. A ver, viceministro, explícanos un poco qué es lo que ha pasado, porque se ha estado preguntando un poco sobre el tema de qué pasó, por qué aparecemos un poco abajo de años anteriores, de los últimos 2 años, por ejemplo. ¿Qué es lo que se explica? Si se puede explicar esto de por qué ha habido una disminución en ese resultado. Bueno, realmente el dato es consistente con la tendencia. Efectivamente un poco más bajo que los 2 años anteriores. El año anterior fue 5.14 y el 2009 5.99. Entonces hay una diferencia, digamos, un rango ahí de 0.3 sobre nuestra escala, que es de 0 a 10. Estamos pues dentro de la tendencia. Efectivamente este año fue un poco más bajo. Nosotros estamos analizando qué pudo haber incidido en esa pequeña baja que ha habido, pero probablemente hayan un par de causas dentro de todas, porque este es un problema multicausal, pero sentimos que hay un par de causas que sí pudieron haber sido las más ponderadas en la baja. Uno es el cambio de ítem que se hizo para la prueba, ¿verdad? Este año se hizo un cambio total de ítem. El banco de ítem se venía repitiendo desde el año 2002, si mal no recuerdo, y se decidió pues renovarlo completamente. Esto de alguna manera incide en el comportamiento y la forma en que los docentes se expresan y se desarrollan en las aulas. Ahora, creo que es importante explicar un poco qué es esto del cambio de ítems, en qué consiste, por ejemplo, porque al final de cuentas los conocimientos son los mismos que se le están ofreciendo a los estudiantes. Sí. ¿O ha ido variando eso también y entonces las preguntas han variado? No. Los contenidos, los ítems, las preguntas, exacto, se establecen sobre la base de los contenidos. La prueba no se ha salido de los contenidos que están contemplados en los diferentes programas de las 4 asignaturas que se cubren. Ahí no hay por qué. Pero siempre cuando se tiene un banco de preguntas que se está normalmente repitiendo, hay alguna tendencia a desarrollar esto en el aula y crea una especie de orientación, digámoslo así, ¿verdad? No es una excusa, porque aunque se haya cambiado completamente este banco de ítem, las 120 preguntas que se incluyeron en las pruebas, en cualquiera de los cuadernillos, están contempladas dentro de los contenidos, de tal manera que debieron ser desarrolladas durante los 2 años escolares que cubre la prueba. Teóricamente son 2, pero en la realidad también el último año de la básica, el 9º grado, entra un poco, ¿verdad? No es posible hacer ese deslindaje tan brusco. Viceministro, ¿y es posible que alguna pregunta, por ejemplo, se haya invertido en la forma en que se planteó? ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, que haya una pregunta y que ahora se plantee no la pregunta, sino que de la respuesta, y que se tome la respuesta y se diga cómo es que se llega a esa respuesta. Es decir, ese tipo de cambios. No lo creo.
no. La metodología del examen fue básicamente la misma. El examen se calificó exactamente la misma forma en que se calificó el año pasado. La estructura del examen fue la misma, 30 preguntas por cada asignatura. El tiempo fue el mismo. En fin, el cambio que hubo fue, se cambió el banco de ítem de las preguntas que veníamos obteniendo desde hace casi 10 años. Esa es una, decía usted que eran dos causales. La otra es un año escolar indudablemente anormal. Hemos tenido demasiadas suspensiones por muchas causas, ¿verdad? Demasiadas suspensiones y estamos evaluando en este momento, pero estamos seguros, los primeros datos que se tienen nos muestran que los contenidos no fueron desarrollados en su totalidad. Incluso hay casos de instituciones educativas en los cuales el desarrollo de los programas apenas superó el 50%. Bastante bajo, ¿no? Es bastante bajo. Casos. Sí, sí. Pero no tengo el dato global, pero sí podemos afirmar que los contenidos y los programas, digamos, no fueron desarrollados totalmente. Este ha sido un año, los 3 años que tenemos de estar en la gestión, no han sido, digamos, lo normal que nosotros hubiéramos deseado que fueran. Pero este particularmente ha sido el año más anormal que hemos tenido. Ha habido mucha pérdida de tiempo por muchas razones y esto indudablemente ha afectado. Sí, no claro. es una excusa, William. No, de ninguna manera el ministerio quiere tomar esto como una excusa o tratar de basarse en esto para dar una explicación. Nosotros reconocemos el problema, estamos conscientes de que estamos con un serio problema de calidad y a lo mejor este resultado que hemos tenido este año nos va a servir para hacer una reflexión un poco más meditada y un poco más profunda de la situación y corregir en lo que se deba, ¿verdad? Pero le insisto, no nos estamos excusando, reconocemos que hemos tenido una baja y la idea pues es superar esta situación en los próximos años. Sí, yo creo que tendremos tiempo para hablar un poco sobre todo este tema de calidad educativa, del caso de cómo se están preparando los maestros, porque debo hacer una pausa y cuando regresemos quizás hablemos un poco sobre la parte comparativa de cómo se están en los institutos privados, los institutos públicos, cómo apareció ese porcentaje, a lo mejor nos refresca a usted con eso, con los resultados. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hay algunos datos interesantes que se obtienen de esta prueba PAES. Viceministro, ustedes compartían en algún momento, por ejemplo, el caso del Instituto de Santa Elena, que fue el que obtuvo la mayor puntuación de 8.19, arriba del promedio nacional, desde luego, en el sector público. Y en el privado usted me decía temprano, antes de comenzar la entrevista, que el salvadoreño inglés que obtuvo 8.60. Yo creo que es importante que nos explique entonces cómo quedan estos ejemplos y ver el caso particular de Santa Elena, porque uno dice, bueno, es un instituto público muy modesto del interior del país. ¿Cómo es que logra ese resultado y no ocurre con el resto de instituciones? Pero bueno, veamos el comparativo del sector público-privado. Esta diferencia siempre se da. Se ha dado desde que la PAES ha comenzado
a desarrollarse, siempre el sector privado ha estado con una calificación, digamos, un tanto mayor, no mucho. No es cierto que la diferencia sea muy alta, pero sí efectivamente el sector privado presenta mejores resultados que el sector público. En este año, por ejemplo, en promedio, el sector privado obtuvo 5.33, el sector público 4.67. Ahora, hay algunas instituciones dentro del sector público que sí presentan resultados bastante mejores que el resto de su mismo sector privado y también del sector público. Y estas instituciones son casi todos los años las mismas instituciones. No es casual que aparezcan entonces en esta oportunidad en esa misma posición, o sea. No. Hay algunas instituciones del sector privado que normalmente obtienen resultados arriba de 8, por decir una cifra, incluso muchas de ellas arriba de 9. Y son normalmente las mismas instituciones todos los años, que presentan pues unos promedios superiores al promedio de su mismo sector privado e incluso un poco más que el promedio del sector público. Esto es claro, ahí no hay ninguna duda, ahí incide el comportamiento de la planta docente, ahí inciden las metodologías de estudio, ahí inciden los recursos de los cuales disponen estas instituciones, algunos otros factores también, ¿verdad? Su sistema educativo, no nos cabe la menor duda. Dentro del sector público, todos los años se dan algunas excepciones. En este caso fue el Instituto Nacional de Santa Elena, cuestión que nosotros debemos felicitar. Nos agrada mucho que este instituto en Usulután haya obtenido tan buena nota. Entendemos que el instituto hizo un esfuerzo muy particular este año para preparar sus estudiantes hacia la prueba PAES, y esperamos que lo siga haciendo en próximos años. En otros años anteriores han sido otras instituciones. Recuerdo el año pasado, si mal no recuerdo, el instituto de San Vicente, de Verapaz, ¿verdad?, que obtuvo muy buenas calificaciones, en fin, pero esas son excepciones. El comportamiento normal del sector público siempre han dado rondando la nota promedio. En este caso, como le digo, fue de 4.67 contra 4.85, que fue el promedio nacional. Viceministro, y en el caso de Santa Elena, por ejemplo, del instituto que salió con ese buen puntaje, usted ya me decía cuáles pueden ser las causales, pero porque al final de cuentas el tipo de enseñanza es similar en todos los institutos nacionales. O sea, digamos, los programas son los mismos, los contenidos son los mismos, la estructura curricular es la misma. Ya. ¿Qué es lo que creen ustedes que habría que replicar o retomar del ejemplo de Santa Elena? Porque sería interesante que todos los institutos pudieran ponerse en ese mismo tono. ¿Es posible que que no sea la excepción, digamos, sino que se pueda hacer la generalidad? No a corto plazo. Este problema no es un problema solucionable a corto plazo. Nosotros estamos evaluando los factores que están incidiendo ya, y no nos cabe duda que el desempeño del sector docente es un factor fundamental, primordial, de tal manera que el acento lo estamos poniendo en la formación continua de los docentes en servicios. Tenemos 2 años de estar con este esfuerzo y esperamos que ya en un futuro próximo comience a reflejarse esa mejor formación que están obteniendo los maestros en sus especialidades. Pero a corto plazo, yo soy honesto en decirle que no creo que haya un cambio radical, brusco, fuerte en este comportamiento. Hay un factor adicional que me gustaría expresar. La PAES es una prueba
que evalúa tanto al estudiante como al sistema. Retroalimenta al sistema y da una indicación de resultado de los estudiantes. Es decir, no solo es el estudiante el que se pone a prueba, No, sino es el sistema el mismo. sistema. Nosotros mismos reconocemos que el sistema está fallando en su factor de calidad. Pero la PAES circunscribe esta evaluación a 4 asignaturas, que indudablemente son importantísimas, son vitales dentro de la formación de los estudiantes, pero que no reflejan todo el contenido de esta formación. Y dentro del ministerio, desde que nosotros comenzamos la gestión, hemos puesto mucho énfasis en otros aspectos formativos que no están contemplados en la PAES. Y esto no deja de decirnos que el estudiante ha tenido que prepararse no solo en estas 4 asignaturas de la PAES, sino entrar también en otros contenidos. Ahí claro. hemos comenzado a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología un programa muy fuerte de ciencia, tecnología e innovación. Luego hemos hecho mucho esfuerzo y ahí hemos tenido, por cierto, resultados muy positivos en otras áreas como arte, cultura, recreación, deporte, claro. a través de los 3 ejes transversales del Plan Social Educativo. Entonces, el resultado de la PAES no refleja exactamente el resultado, la situación de la formación educativa de los jóvenes. Refleja el resultado en estas 4 asignaturas, pero no es un reflejo total de la formación que tienen nuestros estudiantes en el sistema. Claro. Yo pienso que esta formación integral que ahora estamos comenzando a dar, sí está mejorando progresivamente. Perfecto. Debo ir a otra pausa comercial. Cuando regresemos, hay mucho, cuando se habla de todo este tema, viceministro, hay mucho de añoranza, por ejemplo, y se habla de la escuela normal. Entonces, obviamente no se puede tener una escuela normal. ¿Qué es lo que se está haciendo entonces? Y para que entremos más a profundidad respecto a lo que me decía, ¿qué se está haciendo para poder entonces ir mejorando esa calidad de la plantilla docente? Hacemos una pausa y volvemos. ¿Cómo no? ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, tenemos en Facebook algunos comentarios. El viceministro, por ejemplo, Morris Ramos nos dice: la PAES no solo es responsabilidad del Ministerio de Educación, también es responsabilidad de los alumnos y de los padres, y es más de los alumnos que deben de poner más de su tiempo al estudio y aprovechar las oportunidades que se les está dando. Roberto Alegría dice: trabajar como lo hace el Ministerio de Educación nadie lo había hecho. Se sabe que es difícil empezar de nuevo después de una emergencia nacional y este Ministerio de Educación ha hecho un trabajo extraordinario. Mario Fuentes: sabemos de todo el trabajo que ha hecho el Ministerio de Educación, cómo ha sacado a muchos jóvenes adelante después de por años que se les había dejado olvidados. Bueno, son comentarios que hay adicionales ahí, viceministro, no sé si tiene alguna reflexión. No, agradezco mucho los 3 comentarios, nuestros agradecimientos a los comentaristas, ¿verdad? Efectivamente, pues estamos haciendo un esfuerzo. Yo insisto, no deseamos dar una explicación que nos justifique. Reconocemos que tenemos una tarea
muy fuerte en cuanto a calidad que cumplir, pero efectivamente estamos, sí puedo decirlo, haciendo el esfuerzo necesario para cumplir de la mejor manera posible con esa obligación. Los padres de familia, la comunidad misma, los profesores y sobre todo los estudiantes. Mire, William, hay que reconocer una cuestión, y es bueno reconocerla porque eso nos ubica. El estudiante, hablo en promedio, hablo en términos generales, hay por supuesto excepciones valiosísimas y bastantes, pero el estudiante en términos generales está muy poco interesado en estudiar. Sus términos de visión a futuro no radican precisamente en prepararse para tener una mejor formación. Nuestros estudiantes dudan mucho del sistema, están fuertemente decepcionados de nuestro sistema social, no ven buenas perspectivas a futuro y lógicamente esto los reubica en términos en los cuales la educación no es precisamente su punto focal, ¿verdad? ¿Usted cree que eso está influyendo mucho en la actitud entonces, en la disposición de los jóvenes? Muchísimo. El estudiante nuestro no es bobo, el estudiante nuestro tiene una muy buena inteligencia, una muy buena capacidad, pero no las utiliza precisamente para el estudio que le exige el sistema educativo nacional, sino para otras cuestiones. Y esto nosotros lo justificamos, ¿verdad? Están dentro de un medio que les es hostil, dentro de un medio en el cual ellos no ven buenas perspectivas de desarrollo y lógicamente esto los desmotiva, ¿verdad? Van a la escuela más por una necesidad, por un compromiso y no porque conscientemente sientan que la escuela les es necesario para proyectar su vida, ¿verdad? Esta es una de las causas. Ya, ¿y cómo se hace para poder revertir un poco eso? Bueno, ahí viene la ayuda de la sociedad, ¿verdad? Abrirse un poco al joven. La sociedad tiene que comenzar a escuchar al joven, a darle oportunidades, a no ser hostil con ellos, a no ser una resistencia para su desarrollo, a expresarle que es una sociedad de oportunidades en las cuales ellos pueden proyectar una vida mejor en su futuro. Eso ya trasciende la escuela, ya no está dentro del marco que corresponde a las responsabilidades de la escuela, ¿verdad? Ya, ¿y será que los padres de familia también quizás hemos dejado mucho la responsabilidad de la escuela? Hemos delegado toda la responsabilidad en el tema educativo a la escuela. Hoy prácticamente todo se deja bajo la responsabilidad de la escuela. A nosotros nos está pidiendo que la escuela resuelva todo, pero el padre de familia tiene una corresponsabilidad, la sociedad misma, la comunidad, las iglesias, los medios de comunicación, todos tienen una corresponsabilidad en este problema. Si el joven viera un ambiente más positivo para su desarrollo, estoy seguro que el cambio sería inmediato, porque hemos comprobado que nuestros jóvenes tienen capacidad para aprender. Lo que pasa es que sus intereses están puestos en otras cuestiones y no precisamente en la matemática o en las ciencias naturales o en la tecnología o en la ciencia en general. Ya, ¿verdad? pero también habrá muchos elementos distractores para los jóvenes. Seguro. Por ejemplo, todo este tema del internet, no sé. Seguro. Yo personalmente hice una muy pequeña muestra, una encuesta, digamos, quizás no es lo adecuado llamarla así, pero hice unas preguntas a un grupo de jóvenes y ellos me decían que su interés no está en las asignaturas que cubre la PAES, sino más bien ellos lo que quieren es aprender un poco de inglés y aprender un poco de computación para estar mejor preparados para irse del país. Esa respuesta yo la obtuve repetidamente de muchos jóvenes. Eso es tremendo. Eso es algo que debemos enfocar bien. No debemos culpar a los jóvenes. Los jóvenes son los menos culpables de este problema. Ahí tenemos que concientizar a los maestros, concientizar a las comunidades, a las alcaldías, a las iglesias, a los medios, a la familia, por supuesto, que es una de las corresponsables mayores, ¿verdad? En fin, este es el entorno y nosotros vamos a centrar indudablemente mucho más y cada vez mucho más en el maestro.
Claro, entonces todo esto tiene que ver también con la visión que tienen los jóvenes de decir, bueno, me voy a preparar como profesional y de qué me va a servir si no voy a tener un trabajo. Exactamente, esa es la respuesta típica que tienen ellos en su mente. Muchas veces no lo expresan, pero sí lo están sintiendo. O me preparo para aprender un poco de inglés y un poco de Office o algo así, porque cuando me vaya a Estados Unidos eso me va a servir más. Bien, vamos a otra pausa. Ahora sí, cuando regresemos, retomemos el tema de la calidad docente. El tema, le decía, de mucha gente añora la escuela normal, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacer entonces ahora en estas circunstancias? No tenemos escuela normal, desde luego, entonces, ¿qué hacer para elevar la calidad docente? Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ayer que anunciamos el tema en Facebook, dejamos planteado una pregunta: ¿a qué cree usted que obedece el bajo resultado de los estudiantes en la prueba PAES? Y hay algunos comentarios en Facebook, pueden visitarlos, no los puedo leer todo por cuestiones de tiempo, pero nos dice Sergio Enrique Zúñiga: se debe en gran parte a que los maestros de ahora en día no son como antes, sumergidos en el desarrollo académico del alumno, ahora simplemente se trata de pasar el día. Abonémosle a esto que muchos padres de familia ni siquiera saben dónde está en este momento o dónde se encuentra su hijo. En fin, es un cúmulo de situaciones que inciden en el aprendizaje de los alumnos. Por doquier se pueden ver grupos de alumnos fuera del horario de clases y nadie hace nada en contra de eso. Deberían las autoridades del CAM y la Policía Nacional Civil, dice, remitir de manera momentánea a estos alumnos y dárselos a los padres para que estos sepan en qué andan sus hijos. Voy a ir leyendo algunos comentarios que tenemos por ahí, pero bueno, esto nos da el comentario de alguna forma con la interrogante que dejamos planteada, viceministro, sobre este tema de formación docente. No, es correcto, ¿verdad? La formación docente es uno de los principales problemas que tenemos. Es absolutamente necesario disponer de sistemas que nos permitan una formación del maestro adecuada, actualizada, que el maestro conozca la disciplina que enseña y además que tenga las técnicas pedagógicas necesarias para el aquí y para el ahora. También reconociendo que el maestro es un factor clave y que es parte de la falla, indudablemente, también hay que decir que el maestro está trabajando en el contexto no más adecuado para la labor que desarrolla, ¿verdad? El maestro nuestro está haciendo su labor en un contexto de inseguridad y de confrontación prácticamente continuo. Esto, por supuesto, afecta la forma en que él se desempeña. El ministerio ha formado ya la ESMA, el Instituto Especializado Escuela Superior de Maestros. Tenemos un programa muy fuerte de formación continua de maestros en servicio, alrededor de 10.000 maestros en todos los niveles, en media, en básica, en cuestiones propias de las especialidades de ellos y además en formación pedagógica, formación en valores, derechos humanos, en fin. Estamos también por aprobar los nuevos programas de formación inicial de maestros y a la luz de este resultado que hemos tenido, vamos a enfocarnos todavía con más fuerza en esa cuestión. La ESMA está ya funcionando, funciona en 6 sedes en todo el país
y creemos que dentro de un par de años esta Escuela Superior de Maestros va a ser verdaderamente una institución valiosa dentro del ámbito nacional. ¿Cuánto tiempo puede llevar para tener ya resultados de esta escuela superior? Es decir, que podamos ver ese resultado incluso en una prueba PAES. Nosotros lo vemos en conjunción con el desarrollo del plan social educativo y sobre todo con el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, que hemos comenzado a desarrollar ya a nivel piloto en estas 60 escuelas de estos 3 años y en los 130 núcleos, más o menos 130 núcleos, un poco como 250,000 de estudiantes. Hemos comenzado en agosto y creemos, como el énfasis lo estamos poniendo en la media, creemos que en 2 o 3 años sí vamos a tener resultados que nos hagan ver cómo ha progresado este nuevo modelo. ¿Cuál es la diferencia sustancial de este modelo respecto del sistema en general? Bueno, enorme. La escuela inclusiva de tiempo pleno ve al estudiante como el centro del esfuerzo de formación, pero no ve a la escuela como un recinto cerrado, sino insertada dentro de su comunidad. Cuando decimos el lema de nuestro programa, vamos a la escuela, estamos diciendo que vayan a la escuela el estudiante, el maestro, la familia y la comunidad. Es poner un poco a los actores del proceso educativo en su propio entorno, para que la educación sea pertinente. Es decir, educarlos para el aquí y el ahora, que les permita ver un buen futuro. No hay educación de calidad si la educación no es pertinente. Ahora la pregunta no es qué enseñamos. Nosotros la pregunta que nos estamos haciendo es por qué enseñamos, para qué enseñamos. Luego, el uso del tiempo, ¿verdad? Es un modelo de tiempo extendido, dentro del cual el estudiante, además de desarrollar las materias que conforman las áreas disciplinarias formales de la currícula, tiene otro tipo de actividades que también son curriculares, que van con su formación. Ahí es donde entramos en los 3 ejes transversales estos que he señalado, ¿verdad? Sí, claro. Arte, cultura, recreación, deporte, ciencia, tecnología e innovación. La escuela, por las razones que sea, se había olvidado de que la recreación es un elemento formativo, que desarrolla valores en la práctica, y que el arte y la cultura son elementos consustanciales a nuestros propios desarrollos. Ahora hemos retomado eso y se espera que el muchacho esté en la escuela muchísimo más tiempo del que está ahora, claro, en un compartimiento y en un departamento con sus propias familias y con su propia comunidad. Bien, quiero dejar planteadas 2 inquietudes antes de irnos a la pausa. Una es, si estas 60 escuelas en el proyecto piloto, ¿cuándo se va a dar el paso para hacerlo ya en términos que se asuma a nivel nacional? Y la otra es, ¿cómo están absorbiendo este proceso, esta transformación los maestros? ¿De qué forma lo están asimilando? Vamos a la pausa y regresamos. Del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go.
viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, le preguntaba entonces en el segmento pasado, viceministro, cuándo dar el paso, es decir, cuándo estas 60 escuelas con la escuela plena inclusiva se transforme ya en una cuestión a nivel nacional, y lo otro tiene que ver con la actitud que están asumiendo los maestros en este esfuerzo piloto. La escuela inclusiva de tiempo pleno ha comenzado ya su ejecución en agosto de este año, mediante el convenio que se ha suscrito con la República de Italia, que nos está apoyando con una donación del orden de 8 millones de dólares. Este proyecto con Italia cubre 3 años. Es decir, con esto llegaríamos al 2014 y comprende pues las 60 escuelas piloto y los núcleos, los 3 proyectos de núcleo que estamos haciendo en Nueva Granada, en Zaragoza y en Sonsonate, con el cual vamos digamos, a afectar positivamente más o menos 250,000 de estudiantes. Este proyecto con Italia se traslapa con el proyecto que estamos ya por finalizar con el Banco Mundial. Esperamos que el préstamo, este es un préstamo de 60 millones de dólares, el préstamo del Banco Mundial esté listo para comenzar a ejecutarse en el segundo semestre del próximo año. Entonces se traslapan ambos y esto nos va a permitir ir progresivamente generalizando el modelo. El proyecto del banco es a 5 años, de tal manera que estaríamos llegando a más o menos el 2018. En el 2018 creemos que ya la generalización del proyecto va a ir avanzando suficientemente como para que después el ministerio lo retome por sí mismo y lo desarrolle por sí mismo. Sí, le preguntaba en el breve corte comercial que entonces la idea de este proyecto es que trasciende más allá de esta administración, es decir, un nuevo gobierno, un nuevo presidente después de 2014 tendrá que asumirlo para continuar. Indudablemente, esto trasciende esta administración y cualquier otra que venga, ¿verdad? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es dejar lo suficientemente anclado el proyecto con buenos niveles de desarrollo para que quien lo retome tenga los elementos necesarios para poder retomarlo y ejecutarlo bien. Pero indudablemente este es un proyecto que trasciende cualquier administración probable. En el caso de los 60 millones de dólares, el Banco Mundial está en proceso de negociación en este momento. Eso tiene que pasar por aprobación legislativa. Correcto. Ya eso está, nosotros hemos terminado el trabajo con el grupo consultor del banco, tenemos la no objeción del Ministerio de Hacienda, la no objeción de la Secretaría Técnica de la Presidencia, ahora esto está en manos del directorio del banco. Según se nos dice, el directorio lo va a aprobar antes que finalice este año. Los signos que hay son de que la aprobación no va a tener el menor grado de dificultad. Hemos trabajado fuertemente por más de un año con el banco este proyecto y si el banco lo aprueba este año, a comienzos del próximo año entrará ya en la consideración de la Asamblea Legislativa, que lógicamente pues esperamos que apruebe. Una vez hecho esto, comenzará ya el primer desembolso, por eso digo que muy probablemente el proyecto del banco comience a ejecutarse en el segundo semestre del año 2012. Allí es donde se va a traslapar con el proyecto de Italia. De hecho, estamos trabajando juntos, el grupo consultor del banco con el grupo consultor de Italia, que nos está apoyando, que es la Universidad de Bolonia, y también estamos teniendo un apoyo muy efectivo de la cooperación española, del Gran Ducado de Luxemburgo, de AID. La cooperación ha asumido muy bien el proyecto y estamos teniendo un apoyo que debemos agradecer, ¿verdad? Fuertísimo de la cooperación externa. ¿No se esperan mayores dificultades de este préstamo a nivel de Asamblea Legislativa, es decir, que haya muchas objeciones de los diputados? Yo esperaría que no.
De momento no se ha presentado esto, no se ha anticipado nada a la Asamblea Legislativa. Bueno, la Comisión de Educación y Cultura conoce el proyecto, lo hemos platicado con ellos, quizá no suficientemente, ¿verdad? Porque es un proyecto que hay que explicarlo muy bien y saber interpretarlo, pero sí hemos estado en varias ocasiones con ellos, hemos hablado de esto, tienen ellos los documentos necesarios para poder entenderlo y yo esperaría que no haya problema y pediría que no se presente ningún problema porque para nosotros la escuela inclusiva de tiempo pleno es la mejor apuesta para mejorar la calidad educativa y también, y hay que decirlo, es la mejor apuesta para resolver el problema de inseguridad y violencia que tenemos en las escuelas. Perfecto. Hacemos otra pequeña pausa comercial y nos explica de regreso entonces cómo se vincula esto con el tema de seguridad, que es importante, pues, sobre todo por los problemas que hemos registrado en los últimos años. Vamos a la pausa, volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Viceministro, antes de pasar al punto específico de cómo es que entonces ustedes articulan este esfuerzo de la escuela inclusiva con el tema de la seguridad que mencionaba en el segmento pasado, pero antes de llegar a eso, le consultaban en el corte comercial sobre el tema presupuestario y le decía si es posible o no que en un momento determinado no se recurra tanto a los préstamos, sino que pueda financiarse el tema educativo con recursos propios. Pero bueno, explíqueme. Hoy por hoy definitivamente es imposible. Es imposible de tal manera que este proyecto puede desarrollarse solo vía préstamo o cooperación externa. Del presupuesto GOES del Ministerio de Educación, más o menos 800 millones, 825 millones, el 92% lo consume el gasto corriente. Es decir, salarios, pago de servicios, en fin, gasto corriente, gasto recurrente. Sí, claro. De tal manera que nos queda un 8% para inversión. Y este 8% también se va en una inversión que está fuertemente asignada por mantenimiento de infraestructura, en fin. No es posible. La única forma de resolver este problema es vía cooperación externa y vía préstamo. La cooperación externa ha tenido una reacción realmente extraordinaria. Nosotros debemos agradecer y reconocer que la cooperación externa nos ha ayudado mucho en estos 2 años y medio de gestión. Ha sido, y además con una característica muy especial y muy única, que la cooperación externa se ha acoplado a las pautas de desarrollo del ministerio. Es decir, claro. que están dándonos la cooperación para los programas que nosotros hemos diseñado y en los cuales necesitamos esa cooperación. Este es un signo muy positivo. Por ejemplo, la escuela inclusiva de tiempo pleno, la cooperación externa la ha asumido
increíblemente bien. O sea, ¿hay credibilidad y confianza en el proyecto? Entiendo que sí. Mucha credibilidad y mucha confianza en el proyecto. Ellos lo han asumido a tal grado que están todo el grupo trabajando conjuntamente en el proyecto, con diferentes modalidades, pero todos dentro del mismo proyecto. Con presupuesto GOES, hoy por hoy, y si no se modifica la estructura del presupuesto del ramo de educación, le aseguro que no es posible. ¿Ya? ¿Y van con el mismo presupuesto para el próximo año? ¿O qué porcentaje llevan asignado? Hemos subido más o menos del 3% del PIB al 3.23 o 3.25 del PIB. Todavía es bastante bajo si uno compara con lo que está ocurriendo en otros países de Centroamérica. Indudablemente, debiera ser más del doble que eso, para poder dar un buen signo de progreso en educación. Bien, viceministro, le consultaba entonces sobre el tema usted lo vinculaba, la escuela inclusiva, con el tema del problema de la seguridad, me decía. Sí. ¿Cómo lo articulan en esa parte? ¿Cómo es esto? Bueno, es que una mejor formación lleva a una mejor conducta. Es decir, la educación no solo puede restringirse a mantener informado al estudiante, ¿verdad? Es decir, se le informa en el desarrollo de las ciencias naturales, de la matemática, de las ciencias sociales, del idioma. Está bien, hay que informar. Es importantísimo informar. Pero antes que informar, está el compromiso de formar. Porque solo un estudiante bien formado utiliza bien la información. Un estudiante mal formado utiliza mal la información. La escuela inclusiva de tiempo pleno, sin descuidar los aspectos de información, incrementa los esfuerzos de formación con la jornada extendida y con otro tipo de actividades. A la escuela se le pide que enseñe valores. Este es un tema recurrente. Así es. Estamos recibiendo todos los días solicitudes en el sentido de enseñar valores. Pero la escuela no puede enseñar lo que la realidad niega, lo que la sociedad niega. Exacto. El maestro puede hacer un esfuerzo increíble dentro del aula tratando de enseñar valores, y este esfuerzo se va a negar cuando el muchacho salga a la calle y se dé cuenta que el valor que le enseñó la escuela no es el valor que practica la sociedad. Entonces debemos comenzar por ahí. Es la sociedad quien debe darle el ejemplo a la escuela. O sea, no hay coherencia. No hay coherencia. Hay una completa contradicción. Si nosotros incrementamos los esfuerzos en el desarrollo y en la formación, en el arte, en la cultura, en el deporte, en la recreación, en la ciencia, es decir, ahora estamos tratando de inducirle al muchacho desde que entra en la parvularia el sentido de rigor, de admiración por la naturaleza, de sistematización, para que él vaya adquiriendo un carácter metacientífico, digamos, desde el comienzo. Sí, claro. Eso es importantísimo para la formación. Entonces un muchacho así formado va a negar la violencia. Per se, su misma formación le va a indicar que no se debe ser violento, que no. Ahí es donde y además el tiempo, ¿verdad? Una escuela de tiempo extendido en donde el estudiante va a permanecer prácticamente todo el día, no dentro del aula, pero visitando un museo, conociendo un estadio, yendo a hablar con la comunidad, en fin, es otro concepto diferente. Claro. Sí. Ocupado y bien ocupado. Exactamente. Sí. Bueno, hacemos la última pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hay algunos comentarios adicionales que nos llegan en el Facebook. Voy a leer dos. Dice Alex Sorto, hasta la revista The Economist sacó un artículo hace como 2 meses diciendo que uno de los problemas por nuestra pobreza en Latinoamérica es por el sistema educativo. Agrega que eso se da porque los profesores le dan prioridad al adoctrinamiento político y no a la educación. Dice Joel Turcios, por supuesto la responsabilidad comienza en el hogar, los padres, valores espirituales, morales, cívicos, etcétera. Pero eso no quita que es obligación del Estado tener gente capaz en puestos vitales en el país. En ese aspecto somos el hazme reír de Latinoamérica. Bueno, hay más comentarios, pero me detengo con esos dos, viceministro, para cerrar. Bueno, sí, ¿verdad? Es un compromiso del maestro. Yo creo que es oportuno decir que el maestro debe tomar conciencia realmente de este problema y dar su mejor aporte para resolverlo. Yo no aceptaría que nuestros maestros al menos estén desarrollando acciones de indoctrinamiento en la escuela. Eso no lo creo, yo lo niego de manera absoluta porque hay una supervisión sobre la escuela y además porque lo hemos comprobado, ¿verdad? Eso no es cierto. El maestro sí tiene que dar su mejor esfuerzo para que los conocimientos que le da a los estudiantes sean efectivamente asumidos por el estudiante. Y eso pasa por una vocación de maestro sin discusión y un conocimiento de las disciplinas que enseñan también sin discusión, ambas cosas. Mire, aquí se desarrolló mucho un concepto que se le llamó facilitador, que un poco se sustentaba en una visión del constructivismo un poco laxa, un poco relajada, yo diría desnaturalizada, ¿verdad? Y el facilitador simplemente facilitaba, decían, y no necesariamente tenía que dominar lo que él estaba enseñando. Eso fue terriblemente negativo para la escuela. El maestro sí es un facilitador, ¿verdad? Pero el maestro, el primer requisito es que debe ser un buen pedagogo y el segundo requisito es que debe manejar la disciplina que enseña. El doctor Castillo, Fabio Castillo, dio una definición de estos facilitadores diciendo que son gente a los cuales se ha enseñado a enseñar lo que ellos no saben. Y eso dañó mucho a la escuela. Paulo Freire rechazó ese concepto en su momento. Ahora el maestro tiene que prepararse, tiene que mantenerse actualizado en su disciplina y además tiene que dominar las técnicas pedagógicas. Ese es un problema fundamental. Nosotros tenemos una metodología de enseñanza decimonónica. Estamos enseñando todavía con las técnicas del siglo anterior, de comienzos del siglo anterior, ¿verdad? Y eso en el siglo XXI, pues ya yo creo que... Hay mucho que actualizar. Seguro que sí, amerita un cambio, ¿verdad? Es como que ustedes estuvieran todavía con máquinas de escribir. Su periódico correcto. Es decir, hay que irse adaptando a los tiempos y a los momentos, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, viceministro, qué gusto que nos haya acompañado. Esperamos contar con usted más adelante y hacer siempre estas reflexiones que son muy importantes y vitales para nuestro país. Gracias. Al contrario, William, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Les agradezco la oportunidad y por supuesto que a la orden para cuando lo requieran. Perfecto. Buenos días. Gracias a usted. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les recuerdo que la entrevista queda en laprensagráfica.com. Estará puesta ahí para que ustedes siempre hagan la consulta. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que tengan un placentero fin de semana.
nos muestran que los contenidos no fueron desarrollados en su totalidad. Incluso hay casos de instituciones educativas en los cuales el desarrollo de los programas apenas superó el 50%. Bastante bajo, ¿no? Es bastante bajo. Casos. Sí, sí. Pero no tengo el dato global, pero sí podemos afirmar que los contenidos y los programas, digamos, no fueron desarrollados totalmente. Este ha sido un año, los 3 años que tenemos de estar en la gestión, no han sido, digamos, lo normal que nosotros hubiéramos deseado que fueran. Pero este particularmente ha sido el año más anormal que hemos tenido. Ha habido mucha pérdida de tiempo por muchas razones y esto indudablemente ha afectado. Sí, no claro. es una excusa, William. No, de ninguna manera el ministerio quiere tomar esto como una excusa o tratar de basarse en esto para dar una explicación. Nosotros reconocemos el problema, estamos conscientes de que estamos con un serio problema de calidad y a lo mejor este resultado que hemos tenido este año nos va a servir para hacer una reflexión un poco más meditada y un poco más profunda de la situación y corregir en lo que se deba, ¿verdad? Pero le insisto, no nos estamos excusando, reconocemos que hemos tenido una baja y Bueno, es un gusto que nos acompañe, viceministro. Bueno, la semana ha estado marcada en el tema educativo justamente por los resultados de la prueba PAES. Es 4.85, ¿no? Es el promedio de la prueba a nivel nacional. Correcto. Sí. A ver, viceministro, explícanos un poco qué es lo que ha pasado, porque se ha estado preguntando un poco sobre el tema de qué pasó, por qué aparecemos un poco abajo de años anteriores, de los últimos 2 años, por ejemplo, qué es lo que se explica, si se puede explicar esto de por qué ha habido una disminución en ese resultado. Bueno, realmente el dato es consistente con la tendencia. Efectivamente un poco más bajo que los 2 años anteriores. El año anterior fue 5.14 y el 2009 5.99. Entonces hay una diferencia, digamos, un rango ahí de 0.3 sobre nuestra escala, que es de 0 a 10. Estamos pues dentro de la tendencia. Efectivamente este año fue un poco más bajo. Nosotros estamos analizando qué pudo haber incidido en esa pequeña baja que ha habido, pero probablemente hayan un par de causas dentro de todas, porque este es un problema multicausal, pero sentimos que hay un par de causas que sí pudieron haber sido las más ponderadas en la baja. Uno es el cambio de ítem que se hizo para cualquiera de los cuadernillos. Están contempladas dentro de los contenidos de tal manera que debieron ser desarrolladas durante los 2 años escolares que cubre la prueba. Teóricamente son 2, pero en la realidad también el último año de la básica, el 9º grado, entra un poco, ¿verdad? No es posible hacer ese deslindaje tan brusco. Viceministro, ¿y es posible que alguna pregunta, por ejemplo, se haya invertido en la forma en que se planteó? ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, que haya una pregunta y que ahora se plantee no la pregunta, sino que de la respuesta, y que se tome la respuesta y se diga cómo es que se llega a esa respuesta. Es decir, ese tipo de cambios. No lo creo. No. La metodología del examen fue básicamente la misma. El examen se calificó exactamente la misma forma en que se calificó el año pasado. La estructura del examen fue la misma, 30 preguntas por cada asignatura. El tiempo fue el mismo. En fin, el cambio que hubo se cambió el banco de ítem de las preguntas que veníamos sosteniendo desde hace casi 10 años. Esa es una, decía usted que eran 2 causales. La otra es un año escolar indudablemente anormal. Hemos tenido demasiadas suspensiones por muchas causas, ¿verdad? Demasiadas suspensiones y estamos evaluando en este momento, pero estamos seguros, los primeros datos que se tienen para la prueba, ¿verdad? Este año se hizo un cambio total de ítem. El banco de ítems se venía repitiendo desde el año 2002, si mal no recuerdo, y se decidió pues renovarlo completamente. Esto de alguna manera incide en
el comportamiento y la forma en que los docentes se expresan y se desarrollan en las aulas. Ahora, creo que es importante explicar un poco qué es esto del cambio de ítems, en qué consiste, por ejemplo, porque al final de cuentas los conocimientos son los mismos que se le están ofreciendo a los estudiantes. Sí. ¿O ha ido variando eso también y entonces las preguntas han variado? No. Los contenidos, los ítems, las preguntas, exacto, se establecen sobre la base de los contenidos. No, la prueba no se ha salido de los contenidos que están contemplados en los diferentes programas de las 4 asignaturas que se cubren. Ahí no hay por qué. Pero siempre cuando se tiene un banco de preguntas que se está normalmente repitiendo, hay alguna tendencia a desarrollar esto en el aula y crea una especie de orientación, digámoslo así, ¿verdad? No es una excusa, porque aunque se haya cambiado completamente este banco de ítem, las 120 preguntas que se incluyeron en las pruebas. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es viernes 18 de noviembre de 2011, es un gusto que nos acompañe, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25. Con nuestro invitado este viernes hablaremos del resultado de la prueba de aptitudes y aprendizaje PAES de formación docente y de reforma educativa. Un caso ejemplarizante, el Instituto de Santa Elena, que fue el que obtuvo la mayor puntuación con 8.19, arriba del promedio nacional desde luego, y en el caso de los institutos privados, el salvadoreño inglés con 8.60. Bueno, vamos a hablar de estos temas, está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Badía Serra, él es el viceministro de Educación de nuestro país. Viceministro, un gusto, bienvenido. ¿Cómo está, William? Muy bien. Un gusto saludar.